La Iglesia Católica está constituida por 24 iglesias. La Iglesia Católica no se limita al rito romano, es una gran comunión de 24 iglesias, siendo una occidental y 23 orientales. Un rito representa una tradición eclesiástica que indica cómo se debe de celebrar los sacramentos. Cada uno de los sacramentos tiene como centro una naturaleza esencial, la cual debe ser cumplida para que el sacramento se realice. Esta naturaleza o esencia, forma e intención se deriva de la naturaleza divina revelada del sacramento en particular y por ello no es cambiable por la Iglesia. La Escritura y la Sagrada Tradición, según son interpretadas por el Magisterio, nos dicen lo que es lo esencial en cada sacramento. Cuando los apóstoles llevaron el Evangelio a los mayores centros culturales de su época, las prácticas básicas de la fe no formaban parte de esa cultura. Lo esencial estaba influenciado por los símbolos y adornos que comunicaban el significado cultural deseado por esa cultura. Esto incluía los sacramentos. Hay 3 grupos principales de ritos, basados en esta transmisión inicial de la fe: el romano, el de Antioquía, sirio, y el alejandrino de Egipto. Más adelante, el bizantino derivó de un grupo de ritos, provenientes del rito de Antioquía, bajo la influencia de San Basilio y San Juan Crisóstomo. De estos 4 derivan los más de 20 ritos litúrgicos presentes hoy en día en la Iglesia Católica. La rama occidental está representada por la tradición latina de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es llamada occidental debido a la localización geográfica de Roma, y no por su presencia se restringe a países de Occidente. En realidad, la Iglesia Católica de rito romano está presente en el mundo entero y tiene diócesis en todos los continentes, de Portugal a Japón, de Brasil a Rusia, de Angola a China, de Canadá a Nueva Zelanda. Históricamente la Iglesia Católica era una, pero por su vasto crecimiento en el mundo dio paso a las divisiones. La primera y más grande se da entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Las mayores diferencias entre la ortodoxia y el catolicismo son culturales y jerárquicas. Todo esto ocurre por las dificultades de comunicación entre la Santa Sede y la Iglesia de Occidente en esa época. De esta manera, la Iglesia Ortodoxa busca continuar en fidelidad con Cristo, pero contar con un patriarca que les guíe. Las iglesias católicas orientales también tienen fieles diseminados por todo el mundo, pero por razones históricas están más fuertemente presentes en los lugares donde surgieron. Poseen tradiciones culturales, teológicas y litúrgicas diferentes, así como estructura y organización territorial propias, pero profesan la misma y única doctrina y fe católica, manteniéndose por tanto en comunión completa entre sí y con la Santa Sede. Todas las 24 iglesias que componen la Iglesia Católica son consideradas iglesias sui iuris, o sea, son autónomas para legislar de modo independiente respecto a su rito y su disciplina, pero no respecto a los dogmas, que son universales y comunes a todas ellas y garantizan su unidad de fe, formando esencialmente una única Iglesia Católica obediente al Papa, que a todas preside en la caridad. La legislación de cada iglesia sui iuris es estudiada y aprobada por su respectivo sínodo, o sea, por la reunión de sus obispos bajo la presidencia de su arzobispo mayor o patriarca. Por ejemplo, en la actualidad el patriarca de la Iglesia Católica Copta es el patriarca Abraham Isaac Sidrak. El rebaño de los fieles católicos de rito latino está guiado directamente por el Papa Francisco, obispo de Roma, que es también el líder de toda la gran comunión de la Iglesia Católica en sus diversas tradiciones. Es muy común incluso ahora, en especial en Occidente, confundir la Iglesia Católica con el rito latino, un error que viene teniendo lugar desde hace siglos y que, a lo largo de la historia, ha causado serios daños a los católicos de ritos orientales. Lo que es preciso entender es que todos los católicos latinos son, obviamente, católicos, pero no todos los católicos son católicos latinos. Y esta es una de las muchísimas riquezas del infinito tesoro de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. El Concilio Vaticano II reconoció que todos los ritos aprobados por las iglesias que forman la Iglesia Católica tienen la misma dignidad y derecho y deben ser preservados y promovidos. Además, si hablamos de los ritos, otra confusión frecuente es la que se produce entre el rito latino y el rito romano. Los términos suelen usarse como sinónimos. Respecto a los ritos orientales, las diferencias tienen más que ver con la diversidad de tradiciones y tienen vínculos históricos entre los ritos y las iglesias sui iuris, específica que los adoptan. Son el alejandrino copto, el bizantino, el antioqueno o siriaco occidental, el caldeo o siriaco oriental, el armenio y el maronita. Pero, ¿cuáles son, en definitiva, las iglesias sui iuris que forman la Iglesia Católica? Aquí viene la impresionante lista. De rito occidental tenemos la tradición litúrgica latina, del rito latino de la Iglesia Católica Apostólica Romana con sede en Roma.
De los ritos orientales tenemos la tradición litúrgica de Alejandrina, por ejemplo, las iglesias católicas copta, la etíope, la eritrea. De tradición litúrgica bizantina tenemos la greco-católica melquita, la católica bizantina griega, la católica bizantina italo-albanesa, etc. En la tradición litúrgica armenia tenemos, por ejemplo, la iglesia católica armenia. En tradición litúrgica maronita está la iglesia maronita. La tradición litúrgica de Antioquena tiene a la siriaca y la siro-malankar, y la litúrgica aldea, por ejemplo, tiene a la caldea y la sirio-malabar. Y como conclusión podemos decir que, a pesar de las diferencias culturales que se pueden presentar en las diferentes iglesias alrededor del mundo, no debemos de olvidar que todas y cada una, junto con sus miembros, componen el cuerpo místico de Cristo, y así seremos siempre una, santa, católica y apostólica.